Buenas noches con todos. Los saluda Natalie Mena, gerente comercial de Ramcor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Canadá, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito gratuito contable, caso práctico, pérdidas crediticias esperadas. Esta noche nos acompaña como expositor desde Perú Ricardo Mena, gerente general de MB Consultores SAC, contador público colegiado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, certificado en normas internacionales de información financiera NIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales, ICAEP, egresado del programa de formación empresarial de la Universidad de Piura, egresado de la maestría en Política y Gestión Tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia docente en las diplomaturas de Normas Internacionales de Información Financiera de Centrum Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en el programa de alta especialización de NIF de la Universidad ESAN. Paz, vicepresidente de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, expositor e implementador de NIF en Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Costa Rica. Les informamos que al finalizar la exposición estará activo el chat para que puedan intercambiar experiencias e ideas y también hacerle preguntas a Ricardo. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Al final también un sorteo, Natalie, de 10 sesiones. Es verdad, tenemos el sorteo al Bien. final. Bien, gracias por la presentación, Natalie. Gracias a todos los que ya se han conectado puntualmente. El tema de pérdidas crediticias esperadas, primero que es una novedad, ¿de acuerdo? Pero no una novedad porque recién la norma lo esté obligando, sino es una novedad porque en la práctica las medianas empresas aún no lo están aplicando y gran parte de las grandes empresas tampoco, ¿no? En la práctica la están aplicando las empresas que cotizan en bolsa, que están supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, porque además esta norma tiene una complejidad que es que la norma no nos da la pauta de cómo determinar estas pérdidas crediticias esperadas. En consecuencia, tenemos que nosotros buscar, investigar para ver cómo determino este método de pérdidas crediticias esperadas, cómo lo aplico en la práctica, ¿no? Porque conceptualmente lo podemos tener claro, pero al final es ¿y cómo determino esas pérdidas crediticias esperadas para poder aplicarlo al saldo de mis cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Entonces, acá me comprometo con ustedes en poderles explicar un método que lo he desarrollado y que le permite a ustedes poder sustentar la determinación de las pérdidas crediticias esperadas. Les voy a explicar un poco las experiencias que he tenido al respecto y la problemática también, pero tranquilos, es un método de muy fácil aplicación. ¿De acuerdo? Estén atentos y con esto, después de este webinar, además del sorteo, en el que se pueden llevar una sesión del caso, del curso de casos, de 100 casos prácticos de NIF, eh, mi objetivo es que ustedes se puedan llevar una metodología que los ayude a poder desarrollar este tema en sus respectivas empresas. Para eso, y para que queden claro totalmente, para que quede totalmente claro los conceptos, yo les voy a hacer una pregunta y solo una pregunta, y con esto ya no los voy no les voy a pedir a ustedes que sigan contestando preguntas, sino solamente esta, que me permite a mí poder desarrollar con claridad el concepto de lo que es pérdida crediticia. ¿De acuerdo? Entonces, Natalie, les explicas cómo pueden responder. Creo que facilita el tema del QR o de repente tienen alguna otra alternativa de cómo responder a esta primera pregunta. Por favor, participen activamente. Para el expositor es importante, desde el punto de vista pedagógico, lo que se conoce como el conocimiento previo. Para mí es importante que ustedes saben, ¿de acuerdo? Para ustedes es importante responder también porque quienes saben van a validar sus conocimientos y quienes no saben no se preocupen que para eso estamos en este webinar
para poderles explicar la respuesta correcta. Así es que, por favor, participación activa en relación a responder esta primera pregunta. Adelante, Natalie. Gracias, Ricardo. Si tenemos dos alternativas, ambas muy sencillas. En la pantalla tienen un QR, escanean el QR y les va a aparecer la pregunta con estas dos alternativas. Escogen la alternativa que para ustedes es la correcta y le envían. La segunda opción es em, el link que les acabo de compartir en el chat. Le dan clic al link e de igual modo van a poder encontrar la pregunta con las dos alternativas. A ver, Ricardo, te voy contando cómo nos va. Un momento. Trece conectados en el aula del Sócrates. De momento una sola respuesta. Recuerden que deben indicar la respuesta que les parece correcta y luego debajo les va a salir un botón de Submit o enviar si lo tienen en español. Hay una respuesta y ¿cuántas personas A han ver, entrado? 18 están entrando y tenemos 2, 4, 6. Ah, excelente, excelente. Los 18 que han entrado, por favor, elijan la respuesta que para ustedes es la correcta. Si la saben, van a validar el conocimiento. Si no la saben, no se preocupen, que para eso estamos, para poder explicar. Pero es importante que me respondan porque hoy día vamos a revisar los conceptos básicos. O sea, ustedes se van a llevar una metodología, un método para poder determinar, pero tienen que tener claro los conceptos básicos. No vamos a trabajar mucha teoría, vamos a poner casos reales. 3 casos reales les he traído y luego ya entramos al método del, de pérdidas crediticias esperadas, pero es importante que ustedes tengan claros los conceptos básicos, que es lo que vamos a revisar en esta noche, ¿no? Solo los conceptos básicos, lo tienen que tener claro para que luego entiendan con facilidad la metodología. Hay 25 en el aula del Sócrates y 18 Pero bueno, respuestas. Ricardo, ¿me avisas? ya, a ver, le damos 30 segundos para que los 25 puedan responder. Recuerden que es anónimo. Es anónimo, si Escojan se la equivocan alternativa no que les va a desean. pasar absolutamente nada. Van a igual, si se equivocan igual entran en el sorteo, no se preocupen. Tenemos 20 respuestas. Voy cerrando, Ricardo. Sí, con 20 cerramos. Hernán Herrera ha contestado por el chat. A ver, dale la posibilidad. Bueno, ya explicaste que Pueden con ingresar escaneando en el sí, QR o dándole clic al link que está en el chat. que está en el chat, ¿no? A ver, Ujú. Hernán, si puedes, por favor, contestar para que aparezca tu. También es importante que ustedes vean sus respuestas en la proyección. Ok, Natalie, vamos adelante. Ok, Dejo de compartir, no, ¿no? Tú sí, por proyectas. favor deja de compartir para Ah, asegurar que dejo de todos compartir. vean. Dejo de compartir. Ya están las respuestas, ¿logran Muy verlo? bien, muy bien, muy bien, si las logro ver. Muy bien, primero, muchísimas gracias a los 20 que han respondido. Felicitaciones a los 18 que acertaron.
los dos que se equivocaron, no se preocupen, que para eso estamos en este webinar, ¿de acuerdo? Pero este es un tema que sí es importante que lo tengamos claro para luego poder entender los métodos. En la práctica hay varios métodos, algunos muy complicados. Nosotros tenemos acá un método muy simple, pero para poder defender nuestro método tenemos que tener claros los conceptos. Entonces, para activos financieros una pérdida crediticia es el valor presente. ¿Valor presente por qué? Porque cualquier proyección que tenga que hacer la tengo que traer al día de hoy, al día de los estados financieros, ¿de acuerdo? De la diferencia entre los flujos efectivos contractuales que se deben a la entidad según contrato. ¿Cuánto tengo por cobrar según contrato? Por cobrar según contrato tengo $500.000. Perfecto. Por cobrar según el contrato tengo $500.000. Y los flujos efectivos que la entidad espera recibir, ¿no? Que es el gran cambio con las pérdidas crediticias esperadas. Lo que yo espero recibir, ¿no? Lo que espero recibir. A diferencia de cuando nosotros aplicábamos pérdidas crediticias incurridas, nos íbamos al anticuamiento y decíamos, por ejemplo, las cuentas que tienen más de 360 días la provisionamos, ¿no? Ah, acá no, acá es hasta las cuentas que están corrientes, que están vigentes, yo tengo que decir, de este total que tengo por cobrar, ¿cuánto espero no cobrar? ¿De acuerdo? Y esa es la diferencia entre los flujos de efectivos contractuales que se deben a la entidad según el contrato por cobrar $500.000 y los efectivos que la entidad espera recibir. Espero recibir $450.000. Ok, ¿cuál es la pérdida crediticia? $50.000. Ese es digamos, el concepto básico de este tema. Lo que yo considero que no voy a cobrar, cuánto espero que no voy a cobrar de lo que tengo por cobrar. Así esté vigente, aún no haya vencido, o haya vencido entre 1 y 30 días, o haya vencido entre 30, 31 días y 60, etcétera, ¿de acuerdo? Esa diferencia es la pérdida crediticia. Muy bien, es la única pregunta que le he hecho, ya relájense, que a partir de ahora el tema es completamente mío. Bien, entonces ya quedó claro este concepto y vamos a las pérdidas crediticias esperadas. Para activos financieros, lo que hemos explicado hace un momento, una pérdida crediticia esperada es el valor presente de la diferencia entre los flujos efectivos contractuales que se deben a la entidad según el contrato y los flujos efectivos que la entidad espera recibir. Ya dimos el primer paso, ya sabemos qué cosas son las pérdidas crediticias esperadas. Ahora vamos al segundo paso, porque la sesión de hoy es para trabajar las cuentas comerciales. ¿De acuerdo? El tema de hoy es cómo determinar las pérdidas crediticias esperadas para las cuentas por cobrar comerciales. Bien, para las cuentas por cobrar comerciales, la norma me permite aplicar un enfoque simplificado. Este enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, que es el método que vamos a desarrollar, indica lo siguiente, ¿no? ¿Qué cuentas por cobrar comerciales? Las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo de acuerdo a la NIF 15. Entonces yo voy a mis cuentas, digo, tengo cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo, perfecto, para esas cuentas puedo aplicar el enfoque simplificado. Luego, o cuando una entidad aplica la solución práctica, ¿qué es lo que me dice la NIF 15? Cuando yo tengo por cobrar o me tienen por cobrar, porque el cliente me da un anticipo, yo tengo una responsabilidad con el cliente y si yo le doy un crédito al cliente, el cliente tiene una responsabilidad conmigo. En cualquiera de las situaciones, si hay un componente financiero significativo, también la norma me da una solución práctica. Si me dieron el dinero en un periodo menor a 12 meses o el crédito que tengo es menor a 12 meses, aplico
la solución práctica de la NIF 15. En términos simples, no hago cálculo de intereses. Porque si yo tengo una cuenta por cobrar, que le digo sin intereses, pero la voy a cobrar de aquí a 24 meses, no, tengo que hacer mi cálculo porque el dinero, el crédito tiene un precio. En consecuencia, tengo que traer eso a valor presente. Tengo que hacer un cálculo y separar y decir, de los 10.000 que voy a cobrar de acá a 24 meses, los 10.000 no son mis ingresos, de esos 10.000 hay una separación que es, tengo por ingresos 9.500 y 500 son de interés, ¿no? Para propósito del reconocimiento de los ingresos. A esa solución práctica se refiere la NIF 9 cuando incluye en las cuentas por hogar comerciales que van a aplicar el enfoque simplificado también a los que aplican la solución práctica. O contienen un componente financiero significativo, de acuerdo con la NIF 15, si la entidad elige como política contable medir la corrección del valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. O sea, tengo una alternativa. Digo, la primera en el punto número 1, incluyo en el enfoque simplificado las cuentas por cobrar comerciales que no tienen componente de financiación significativo. También puedo incluir a las que teniendo componente han aplicado la solución práctica. También puedo incluir en el punto 2 a las que tienen componente financiero significativo y decido elegir como política determinar las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. En consecuencia, en la práctica podemos incluir en el enfoque simplificado todas las cuentas por cobrar comerciales. Adicionalmente, y más adelante vamos a ver un caso real en el que también podemos incluir en este enfoque simplificado los activos del contrato. ¿Quiénes generan activos del contrato? Por ejemplo, las empresas de construcción. Llega el 31 de diciembre del 2024 y al final dicen, pero esto no está facturado. Si no está facturado, en el estricto término de la NIF 15 no sería una cuenta por cobrar comercial, ¿no? Una cuenta por cobrar. El estricto técnico sería un activo por contrato. O sea, yo reconozco un activo por contrato considerando el avance de la obra, ¿no? De acuerdo a las valorizaciones, el avance de la obra está como activo del contrato. Cuando lo facturo, técnicamente debería pasar a cuentas por cobrar, desde el punto de vista de la NIF 15. En la práctica, nosotros ambos lo registramos como cuenta por cobrar y el plan contable general empresarial del Perú, recuerden que estamos con invitados de varios países, en el Perú tienen dos cuentas contables diferentes. Las cuentas por cobrar cuando tienen su comprobante de pago, su factura, y la cuenta por cobrar cuando está pendiente de emitirse la factura. En ambos lo registramos como cuenta por cobrar, pero en el estricto término técnico de la NIF 15, cuando tiene la factura se considera como cuenta por cobrar y cuando está sin la factura lo incluimos como activo del contrato, que más adelante vamos a ver un caso real que lo explica de esa manera. ¿Qué es lo que me dice la NIF 9 con respecto al enfoque simplificado? Primero, buscar una solución práctica a través de una matriz de provisiones. Y acá ya empieza el primer problema, sin embargo nosotros tenemos una alternativa, ¿no? Entonces, las empresas encuentran modelos complicados como el roll rate de matriz de provisiones, que no son fáciles de entender y tienen mucha data, o modelos como el que nosotros le vamos a presentar, que en la medida que ustedes tengan los conceptos claros van a poder avalar ese modelo, ¿no? ¿Basado en qué? En experiencias de pérdidas crediticias históricas. Una matriz de provisiones puede, por ejemplo, especificar tasas de provisiones dependiendo del número de días que una cuenta por cobrar comercial está en mora. Y acá ¿qué es lo que yo recomiendo en la práctica? Cuando voy a hacer esta determinación de pérdida crediticia esperada, la primera preocupación del cliente asesorado es, pero ¿cómo vamos a definir el anticuamiento? ¿Lo requieren de cada 30 días
y así hasta 360 y después más de 60, o lo podemos trabajar con el anticuamiento que nosotros tenemos. Yo en la práctica prefiero trabajar con el anticuamiento que ya tiene la empresa para facilitar el trabajo. El método que nosotros le vamos a presentar más adelante permite esa situación. El roll rate es un método que ese sí exige que haya un anticuamiento de cada 30 días hasta llegar a los 360. ¿De acuerdo? Hay que hacer todo ese proceso. Agrupaciones apropiadas de acuerdo a patrones de pérdidas diferentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar que por, por más que seamos una sola empresa, podríamos tener un comportamiento diferente de acuerdo a la región geográfica, ¿no? Es decir, tenemos cuentas por cobrar en el Perú, en Ecuador, en Chile, en México, etcétera, y de repente en algunos países, en Venezuela, por poner un nombre de algún país adicional, y podemos tener un comportamiento diferente. Entonces, ok, mejor las cuentas las separamos por región geográfica. Nosotros acá en el método le vamos a presentar una sola empresa, ¿de acuerdo? Como una sola empresa. Pero si en la medida que ustedes tengan el concepto claro, si en sus empresas tienen que hacer una separación por región, van a aplicar la misma metodología, ¿de acuerdo? Sino que lo que van a tener son 2 cuadros, o si hay 3 regiones geográficas, 3 cuadros. Calificación del cliente. Hay empresas que califican al cliente bajo riesgo, riesgo mediano, alto riesgo, ¿no? Mayorista, minorista, importador, exportador, o sea, tienen o por, digamos, actividad económica, ¿no? Pesquería, minería, etcétera. Garantía colateral o seguro de crédito comercial y tipo de cliente tal como mayorista o minorista, que lo hemos explicado hace un momento. Pero si esto es una pérdida crediticia esperada y nosotros tenemos la información de la pérdida crediticia histórica, entonces la norma me indica ajustar las tasas históricas para reflejar los cambios futuros en la condición del portafolio y desempeño con base en información disponible a la fecha de presentación de estados financieros. De no encontrar una relación significativa entre el comportamiento de pago y las variables macroeconómicas, por ejemplo, el PBI, empleo, documentar la no relación y no ajustar la tasa histórica. O sea, lo primero que tenemos acá es que identificar, decir, como yo tengo que proyectarme, es pérdida crediticia esperada, lo que tengo que ver es con qué variable macroeconómica relaciono mi pérdida, ¿no? Por ejemplo, y vamos a ver un caso que sí plantea la variable macroeconómica, porque la norma me exige que debo plantear la variable macroeconómica, pero vamos a ver acá de los 3 casos, hay uno que plantea la variable macroeconómica y otras 2 que no plantea. De acuerdo a la investigación que hemos hecho, de la información presentada en la Superintendencia del Mercado de Valores, la mayor cantidad de empresas no informa con qué variable macroeconómica está trabajando. Pero quiero explicarles lo siguiente. Imaginémonos que la empresa tiene una relación de clientes importantes de personas naturales, ¿de acuerdo? Y que llega a determinar que la tasa de desempleo es un ratio, una variable que va en relación con la pérdida macroeconómica. Cuando aumenta la tasa de desempleo, aumenta la pérdida crediticia. ¿De acuerdo? Cuando disminuye la tasa de desempleo, disminuye la pérdida crediticia. Hay empresas que se relacionan cuando aumenta el PBI, disminuye la pérdida crediticia, cuando disminuye el PBI, aumenta la pérdida crediticia. Y así sucesivamente vamos a encontrar nosotros que uno de los casos que le voy a presentar trabaja con el PBI comercial, y el caso que vamos a desarrollar, el caso práctico que vamos a desarrollar, también hemos trabajado con los datos reales del PBI comercial para que se vea cómo se determina este ajuste, ¿no? En la jerga financiera este ajuste se denomina forward looking, ¿no? Que es
en la carga financiera está planteada en inglés. Voy a tomar un poco de agua, me van disculpando porque estoy con una tos. Bien, vamos a presentar tres casos reales. Administradores Jockey Plaza Shopping Center S.A., Bayer S.A. y Fábrica Nacional de Acumuladores ECMO. Bien, entonces, administrador Jockey Plaza, lo voy a ir leyendo y vamos comentando lo que incluye la nota de los estados financieros. Pérdidas esperadas de cuentas por cobrar comerciales, para medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar y los activos por contrato. ¿De acuerdo? Lo que ya habíamos advertido, el enfoque simplificado se puede aplicar para las cuentas por cobrar y también para los activos por contrato. En el caso de activos por contrato, o ya entregué el bien o ya presté el servicio y lo voy reconociendo por el avance, ¿de acuerdo? Y aún no lo he facturado y por eso no es cuenta por cobrar, pero sigue, también se incluye en la determinación de la pérdida crediticia. Se han agrupado en función de las características del riesgo de crédito compartidas y los días vencidos. Los activos por contrato se refieren a los alquileres no facturados, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tengan un alquiler o tengan un servicio no facturado, conceptualmente, al margen de cómo lo estamos registrando en el Plan Contable General Empresarial, que sí lo registramos como cuenta por cobrar, para propósito de la ineficiencia es un activo por contrato. Los activos por contrato se refieren a los alquileres no facturados y tienen sustancialmente las mismas características de riesgo que las cuentas por cobrar para los mismos tipos de contratos. Por lo tanto, la compañía ha llegado a la conclusión de que las tasas de pérdida esperadas para las cuentas por cobrar son una aproximación razonable a las tasas de pérdidas para los activos por contrato. La tasa de pérdida esperada se basa en los perfiles de pago de las ventas en un periodo de 36 meses antes del 31 de diciembre de 2022 y 2021, y las pérdidas crediticias históricas correspondientes experimentadas dentro de estos periodos respectivamente. Las tasas de pérdidas históricas se ajustan para reflejar la información actual y prospectiva de factores macroeconómicos que afectan a la capacidad de los clientes para liquidar las cuentas por cobrar. La compañía ha identificado, en este caso, la empresa administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A. sí ha informado con qué variable macroeconómica trabaja, porque ha establecido una relación, una correlación entre la pérdida crediticia esperada y esta variable macroeconómica. En este caso, administrador Jockey Plaza Shopping Center ha identificado el PBI comercial. Para el caso práctico que vamos a desarrollar nosotros, vamos a trabajar también con el PBI comercial real. Como factor más relevante, en consecuencia, ajustar la tasa de pérdidas históricas. Me disculpan, pero ya me voy a, voy a estar un poco afónico. Pero en todo caso, vamos a seguir con el curso. La compañía ha identificado el PBI comercial como factor más relevante y en consecuencia ajusta las tasas de pérdidas históricas en función de los cambios esperados en este factor. Y acá ya ustedes pueden ver, claro, en la nota, y esto está muy bien, ya vemos el resultado, ¿ya? Entonces van a encontrar ustedes ahí vigentes de 1 a 30, 31 a 60 y así hasta 360 y más de 360, y van a tener ustedes su tasa de pérdida esperada. El tema es cómo determinamos ese porcentaje y más adelante lo vamos a ver. Pero ese porcentaje de pérdida esperada se aplica al monto bruto en libros y nos da la pérdida esperada, que para este caso sería 7.230.000. Sí.
¿Qué es lo que aparece acá como saldo final? 7.230.000. En opinión de la gerencia, la estimación de la pérdida esperada reconocida en los estados financieros separados, separados y las garantías solicitadas son suficientes para cubrir cualquier eventual riesgo en la recuperación de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha del estado de situación financiera. Bayer. La siguiente tabla detalla el perfil de los riesgos de las cuentas por cobrar basándose en la matriz de provisiones de la compañía. La experiencia histórica de pérdida crediticia indica que hay diferencias en los patrones de pérdida para los diferentes segmentos de clientes, por lo cual la estimación de cuentas incobrables se basa en el nivel de riesgo del cliente según el segmento a donde corresponde y del ratio de probabilidad de incumplimiento. Entonces, miren lo que ha hecho Bayer. Bayer tiene 2 unidades de negocio y ha separado las 2 unidades de negocio. O sea, ha tenido que trabajar una matriz de provisiones para 2 unidades de negocio. Y en cada unidad de negocio, o sea, acá hay 2 clasificaciones, ¿ah? La primera clasificación de unidades de negocio y la segunda clasificación para cada unidad de negocio, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. O sea, Bayer ha identificado a estos clientes a partir de determinados parámetros y los ha clasificado. Y para cada uno de ese tipo de cliente, por la unidad de negocio y por la calificación de riesgo, ha determinado su matriz de provisiones para establecer su tasa de pérdida crediticia esperada. Ese porcentaje lo ha aplicado sobre el saldo de las cuentas por cobrar y ha determinado la pérdida crediticia, que para este caso es 302.000 soles. Y acá tenemos ya, después de ver esos 302.000, que es lo que están acá, que ustedes lo pueden ver al lado derecho, son los 302.000 que tienen acá como no vencidas, que están deterioradas, y las partidas que tienen más de 180 días también las ha incluido como deterioradas, ¿no? Esto ya es un tema de política, no necesariamente en el concepto de matriz de provisiones vamos a incluir a las mayores de 180 días como total deterioradas. Acá es importante conversar con el gerente de cobranzas. Si con el gerente de cobranzas se considera que estamos al 31 de diciembre del 2024 y tenemos partidas con una antigüedad mayor a 180 días y él concluye que cuando hay más de 180 días pendientes de cobrar después de estar vencidas, ya están deterioradas, por política nosotros lo consideramos e incluimos en el concepto ya de deterioradas, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente. Y fíjense la gran diferencia, por las mayores a 180 días se ha generado 25 millones de deterioro y su cuenta por cobrar, perdón, por las mayores de 180 días, tiene no deterioradas en cero. Para el caso de las no vencidas, están deterioradas 302, no deterioradas 102.193, de 130 días deterioradas 0, no deterioradas 6.111 o 6 millones, porque está en miles, de 31 a 180 días, 1.922.000, y esta empresa por política ha considerado que las mayores de 180 días están deterioradas. Si se dan cuenta, es diferente a administradores Yoke Plaza, porque en el caso de administradores Yoke Plaza, de 180 días, 45%, así sigue con 55, 59, 69, 99, y ha considerado 100 solamente para las mayores de 360 días, ¿no? Porque si dan cuenta, en el 2022, de 331 a 360, 100%, pero en el 2021, 92.75%. Por momentos me van a dar siempre un espacio para no molestarlos con la tos, ¿no? Me disculpan, pero ya estaba programado.
estoy con una faringitis, pero como los artistas, la función tiene que continuar. Las cuentas por cobrar deterioradas se relacionan con clientes con los que se tienen en curso procesos judiciales, cobranzas que se encuentran en proceso de gestión de recuperación interna. La compañía realiza un análisis específico del historial crediticio de cada cliente para determinar si poder recuperar el 100% de las cuentas por cobrar, por lo que ha constituido una estimación que cubre el total de las cuentas determinadas como deterioradas. Por las pérdidas esperadas se considera la experiencia histórica de pérdida crediticia del cliente, por lo cual la estimación de cuentas incobrables se basa en el nivel de riesgo del cliente según el segmento a donde corresponde y del ratio de probabilidad de cumplimiento. Bien, Fábrica Nacional de Acumuladores ECNA S.A. Deterioro de cuentas por cobrar comerciales. La compañía aplica el enfoque simplificado de la NIS 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas, utilizando una provisión de pérdidas esperadas sobre la vida del instrumento para todas las cuentas por cobrar. Para medir las pérdidas crediticias esperadas, las cuentas por cobrar se han agrupado en función de las características de riesgo de crédito compartidas y los días vencidos, ¿no? Entonces acá han hecho una agrupación para determinar la pérdida crediticia esperada entre las características de crédito, cliente de riesgo de crédito, alto riesgo, medio riesgo, riesgo medio y bajo riesgo, pero también de los días vencidos en los cuales han hecho su anticuamiento, ¿no? Acá van a ver ustedes que se presenta ya el resultado. Las tasas de pérdida esperadas se basan en los perfiles de pago de las ventas en un periodo de 36 meses antes del 31 de diciembre de 2022 y de 2021 y las pérdidas crediticias históricas correspondientes experimentadas dentro de ese periodo. Las tasas de pérdidas históricas se ajustan para reflejar la información actual y prospectiva de factores macroeconómicos que afectan la capacidad de los clientes para liquidar las cuentas por cobrar comerciales. Entonces acá ya vamos a ver digamos, el total de la cuenta por cobrar por su anticuamiento, ¿no? Entonces, en vigentes tenemos 40 millones, en vencidas hasta 30 días 6 millones, 31 a 90 1 millón, y así sucesivamente para llegar a un total de 65 millones. Y en este caso, ¿se han dado cuenta ustedes cómo presentan su anticuamiento administradoras Joker Plaza? Por cada 30 días, ¿no? De 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90, y así hasta 360, más, 3, más de 360. Miren cómo Bayer presenta su antiguamiento. No vencidas, vencidas de 1 a 30, de 31 a 180 y mayores a 180, ¿no? Y miren cómo presenta la Fábrica Nacional de Acumuladores ECNA S.A. Hasta 30 días, de 31 a 90, de 91 a 180, de 181 a 365 y más de 365. Mi recomendación, trabajen con el anticuamiento que hoy día tiene la empresa para su gestión de cobranza. Bien, entonces, acá tenemos su saldo inicial más adición del ejercicio, castigos, 13 millones 389, como la pérdida crediticia esperada, ¿no? De estos 65 millones que están por cobrar, están deteriorados por 13 millones 389. Y acá, de acuerdo al anticuamiento, también tienen su tasa de pérdida esperada. Vigentes, 30 días, 31 a 60, 61 a 90, 91 a 180 días, y tienen ahí 0.89, 1.28, 2.09, 6.93, 97.52. Como acá han puesto hasta, implica que es posible ellos que en su hoja de trabajo hayan trabajado por cada 30 días y después las han agrupado y por eso le ponen ahí hasta punto 13, hasta punto 89, hasta 1.28 y así sucesivamente. Y de esas cuentas por cobrar le aplican esa tasa y con eso determinan la provisión para pérdida
crediticia esperada. Entonces, ya se van dando cuenta cuáles van a ser nuestros insumos, nuestras cuentas por cobrar. Segundo insumo, las cuentas por cobrar anticuadas, ¿de acuerdo? Y después nos falta determinar esa pérdida esperada, ¿no? Para llegar, aplicamos a los saldos de las cuentas por cobrar y tenemos la provisión para pérdida crediticia esperada. Entonces, para hacer ese trabajo vamos a nosotros realizar o llevar adelante 5 pasos. Y atentos para que ustedes puedan en sus respectivas empresas aplicarlos sin mayor problema. Primer paso, determine las agrupaciones apropiadas de las cuentas por cobrar en categorías compartidas de riesgo de crédito. Entonces, de acuerdo a ustedes, a la empresa, y por supuesto, en la medida que lo tengan, ¿ya? Porque yo he tenido un caso en el que había un nivel de calificación, pero los contadores no validaban ese nivel de calificación como para poderlo tomar como un dato y poderlo trabajar. Si nosotros no tenemos clasificaciones compartidas de riesgo de crédito, lo vamos a tener que hacer todo por la empresa. El anticuamiento sí es básico, eso no nos podemos escapar. Tenemos que tener un anticuamiento y si no tenemos estas clasificaciones por el tipo de categoría que ya hemos explicado, región geográfica, actividad económica del cliente o nivel de riesgo, ¿no? De ahí pasamos al paso 2. Determina el periodo durante el cual las tasas históricas de pérdidas son obtenidas para desarrollar estimados de las tasas esperadas de pérdidas futuras. Las empresas que hemos visto anteriormente han trabajado 3 años, 36 meses. Los especialistas recomiendan entre 2 a 5 años, ¿de acuerdo? Yo trabajo con 2 años. Cada uno, este ya es aplicación del juicio profesional, no se preocupen, no es un tema de a más años mejor, no. En realidad, si los 2 últimos años son representativos del comportamiento de la cobranza, son suficientes, ¿de acuerdo? Si yo necesito promediar con más años para tener una mejor condición de representativa, bueno, lo hago, ¿no? Paso 3, determinar las tasas históricas de pérdida. Paso 4, considere los factores macroeconómicos prospectivos y ajuste las tasas históricas de pérdida para reflejar las condiciones económicas futuras relevantes. De no existir relación, documentar este hecho. Y paso 5, calcule las pérdidas de crédito esperadas. Todo esto lo vamos a desarrollar ahora. Y vamos a ir al caso práctico. Bien, entonces, esta es una empresa que tiene un anticuamiento, ojo, en relación al anticuamiento, trabajen con el anticuamiento con el que actualmente se gestiona la cobranza, ¿de acuerdo? Cuando la gerencia de cobranza o la jefatura de cobranzas han decidido aperturar por cada 30 días es porque consideran que eso le da una información para gestionar la cobranza. Pero si algunos tienen anticuamientos de grupos más amplios, como este de acá, de 91 a 120, de 121 a 360 y más de 360, bueno, trabajamos con este cuadro. Fíjense la labor que hay que hacer. Saldo de la cuenta por cobrar de los 2 años anteriores. Voy a calcular la pérdida crediticia esperada de los saldos al 31 de diciembre de 2024. Determino la pérdida histórica de los 2 años anteriores, al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre del 2023. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2022, 1.200.000, de 0 a 90, 600.000, de 91 a 120, 100.000, de 121 a 360 y 50.000 más de 360. Los cobros del año 2023, o sea, vamos a restarle lo que se ha cobrado en el año siguiente, todo el año siguiente, partiendo de la premisa que ya hemos conversado con el gerente de cobranzas o el jefe de cobranzas y le hemos indicado lo siguiente. Es razonable considerar como deterioro, es razonable considerar como pérdida el saldo que nos quede después de un año de gestión de cobranza.
En la práctica, con los clientes que he trabajado, la respuesta ha sido sí. Pero esto hay que conversarlo con el gerente de cobranza, ¿no? Repito, para que este método luego tenga un sustento cuando alguien nos pregunte ¿y por qué hemos considerado eso? La pregunta al gerente de cobranza es, después de un año de gestión de cobranza, para todo el saldo, imagínense las que tienen 121 días a 360, le estamos agregando 360 días más, ¿no? De lo que ya estaba vencido por 121 y 360 y le estamos agregando 360 días más. Esa cobranza, para el ejemplo, es 1.140.000 de 0 a 90, 540.000 de 91 a 120, 85.000 de 81, perdón, 85.000 de 121 a 360. La disculpa del caso, cada vez que pido un pequeño receso, solamente es para tomar mi agua. Y eso nos da un no cobrado de 60.000, 60.000, 15.000 y 50.000. No cobré nada en más de 360 días, ¿de acuerdo? Y me da un ratio de pérdida del año 2022 de 9.49. Vayan acordándose de ese número, ¿ah? 9.49%. Al 31 de diciembre del 2023 tengo mis saldos, mis cobros por los 12 meses del año siguiente y la diferencia como no cobrado. Y luego hago, y el del año, por el año total, tengo una pérdida de 7.88%. Vayan grabándose ese dato, que más adelante lo van a ver a la hora que establezcamos la variable macroeconómica. Y luego promedio. O sea, sumo los dos saldos de cuentas por cobrar del 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. Sumo los cobros del año siguiente de cada uno de estos saldos y me da un no cobrado ya de estos dos periodos. Y establezco un porcentaje. Entonces digo, de estos periodos, mi tasa de pérdida crediticia histórica es 3.60% de 0 a 90, 9.57% de 91 a 120, 15.91% de 121 a 360, ¿de acuerdo? Y 100% de más de 360. Luego acá, en esta pérdida crediticia histórica, me da un ratio de 7. Esta tasa de pérdida crediticia históricas se le aplico al saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2024. ¿De acuerdo? Y me va a dar esta pérdida crediticia histórica que suma 335.470, que si lo divido entre 4.380.000, me da un promedio de 7.80%. Todo este dato vayan grabándoselo, que más adelante vamos a ver la aplicación de esta variable macroeconómica. Entonces ahora, esa tasa de pérdida crediticia histórica tenemos que ajustarla por la variable macroeconómica. ¿De acuerdo? Entonces, acá es importante primero conversar con el gerente de cobranzas y preguntarle con qué variable macroeconómica se relaciona nuestra pérdida crediticia, ¿no? Para el caso del ejemplo, hemos trabajado con el PBI comercial del Perú. El PBI comercial del Perú, que es una información pública, el que ven ustedes allí, por más que este es un caso teórico, es un dato real, ¿de acuerdo? Y el ratio de pérdida, sí, se entiende que por los 10 últimos años hemos determinado el ratio de pérdida. El ratio de pérdida es equivalente a esto de acá. O sea, este ejercicio que hacemos por año, así como la del 31 de diciembre del 2022, 49, la del 31 de diciembre del 2023 es 7.88,
para determinar esta relación con la variable macroeconómica, trabajamos los 10 últimos años, en los que tenemos, recuerden ustedes, 9,49 y tenemos acá, recuerden ustedes, 7,88. Y todo esto de acá lo hemos trabajado. O sea, hemos tenido el saldo al 31 de diciembre del 2012, su cobranza en todo el año 2013, y por lo no cobrado lo dividimos en el total del saldo de las cuentas por cobrar. Y así sucesivamente nos han salido todos estos ratios de pérdida. Ahora bien, tiene relación con el PBI comercial. Después de haber hablado con el gerente de cobranzas, ustedes han visto que el administrador trabaja con el PBI comercial. Con el gerente de cobranzas, ¿qué variable macroeconómica se relaciona con la pérdida crediticia? El PBI comercial. Ok, entonces ponemos nuestro ratio de pérdida y nuestro PBI comercial, pero el del año siguiente. ¿Por qué? Porque la pérdida se genera al año siguiente de acuerdo al método que aplicamos. Por el saldo al 31 de diciembre del 2012, vamos a tener la cobranza en el año 2013. En consecuencia, nos interesa la variable macroeconómica, pero del año 2013 para poder buscar la correlación. Como les indicaba, todos estos datos son reales y en consecuencia aquí aplicamos nuestra primera fórmula de correlación. Perfecto. En este trabajo, quien ha desarrollado este cálculo es Felipe González, a quien le voy a dar la palabra después que termine yo de explicar la parte numérica y teórica, para que él nos explique cada una de las fórmulas estadísticas que se han tomado del Excel, ¿no? Él después va a explicar la parte estadística, la fórmula estadística, las correlaciones, etcétera. Yo por ahora les voy a informar los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ponemos esto de acá y van a la fórmula y en la fórmula van a encontrar que tiene una correlación del 85-10%, ¿no? Y como tiene una correlación del 85-10%, entonces, a partir de otra fórmula, acá tenemos el de la intersección, y de otra fórmula estadística que tenemos acá, la pendiente. Para los que se acuerdan de su clase de estadística ya están ubicados. Para los que no se acuerden, no se preocupen, que luego Felipe González nos lo va a explicar, ¿no? Y este 3,10% es el PBI del año 2025. Como nosotros le vamos a aplicar el saldo al 31 de diciembre del 2024, necesitamos el PBI comercial del año 2025, del año siguiente, porque son pérdidas crediticias esperadas. Entonces, con la aplicación de estas fórmulas, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que nuestro ratio de pérdida proyectada es equivalente a 6,63. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que si yo tengo una correlación entre la variable macroeconómica que me dice que cuando mi PBI aumenta, mi pérdida crediticia disminuye, y cuando mi pérdida crediticia disminuye, perdón, mi PBI comercial disminuye, mi pérdida crediticia aumenta. Entonces, con toda la data estadística anterior, se determina y se dice, ok, PBI comercial del año 2025 es 3,10, que lo vamos a tomar de estas variables macroeconómicas central de reserva, es 3,10. ¿Cuál sería mi ratio de pérdida proyectada? Mi ratio de pérdida proyectada sería 6,63. Y luego divido este 6,63, en la jerga se llama o se denomina forward looking, entre mi pérdida crediticia histórica global del periodo, que es 7,80. Y lo vamos a recordar acá. Mi pérdida, después de aplicar los ratios que hemos explicado ahí, es 7,80. En consecuencia, yo tengo un ajuste equivalente a 0,85.
Y si tengo un ajuste equivalente a 0,85, en esta pérdida crediticia histórica, a, esta, a este ratio de 360 le voy a aplicar el ajuste y me da 3,06. A este ratio de 9,57 le aplico el ajuste, me da 8,13. A este ratio de 15,91 le aplico el ajuste, me da 13,52. En este caso, solo para que ustedes vean la relación que hay y cómo luego llegamos a 6,63%, hemos dejado y le hemos aplicado también el coeficiente de ajuste de 85,0. Sin embargo, solamente lo estamos haciendo para que ustedes vean que si yo hago esta aplicación, finalmente llego a 6,63, que es el ratio proyectado, ¿de acuerdo? Sin embargo, por más que luego no me dé este ratio, nuestra recomendación es que acá apliquemos el 100%, ¿de acuerdo? Esta es una empresa que, si la historia indica que su ratio en más de 360 días es 100%, acá le debemos aplicar nosotros el 100%. La idea es que ustedes tengan esta herramienta para que puedan determinar su pérdida crediticia histórica, pero es importante que ustedes tengan claramente los conceptos. Por eso es que acá, para que nos dé el número y ustedes lo puedan entender, le hemos dejado el 85%, pero es importante que ustedes sepan también que cuando hablamos con el gerente de cobranzas y nos confirma, no, más de 360 días, porque recuerden que es después de un año de cobranza. No he cobrado nada durante el año siguiente de una cuenta que ya al 31 de diciembre de 2024 ya tenía 360 días. En consecuencia, por política, los demás 360 días se pueden considerar deterioradas al 100%. La respuesta es sí. Si la respuesta es sí, entonces nosotros en el porcentaje ajustado le ponemos nosotros directamente el 100% y lo consideramos como totalmente deterioradas, que es lo más razonable. Lo he dejado solo para que ustedes puedan ver la relación que hay con el cálculo. Natalie, le damos la palabra a Felipe González. Felipe, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo Correcto, están? Ricardo. Sí, ya tiene la opción de coanfitrión, puede aprender su micro, su cámara también si Ok. desea. Te escuchamos, Felipe. Felipe, ¿deseas presentar tu lámina, tu Sí, presentación me por favor. refiero, o en esta la manejas? ¿Cuál es más fácil? ¿Mejor? Presento la mía Sí, para ir sí, mejor, moviendo. mejor. Sí, sí. Ok. A ver. ¿Dejo de compartir, Natalie? Sí, mejor. Mejor dejas de Ya. compartir para que pueda entrar Felipe. Ok, ok. A ver, ¿cómo están? Buenas noches con todos. A ver, voy a explicar rápidamente la parte estadística para no desplayarnos mucho. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, 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 sí vemos tu pantalla en la que hablan de 5 ¿Listo? pasos. Ok, sí, justamente quería empezar por aquí. El paso 4, ¿no? Que Ricardo ha mencionado, dice, hay que considerar los factores macroeconómicos prospectivos, ¿no? Y la pregunta es cómo enlazamos a nuestros cálculos, a nuestra matriz de provisiones, cómo lo relacionamos, cómo introducimos estos efectos de las variables macroeconómicas en nuestros cálculos, ¿no? Entonces, para eso es que necesitamos el uso de la estadística. En este caso, en nuestro modelo, en lo que planteamos, ya Ricardo ha explicado los números, ¿no? La parte del cálculo del forward looking se ha determinado con un modelo de regresión simple. Entonces, donde, a ver, se necesita tener variables, una variable dependiente y una variable independiente. El ratio de pérdida es la variable dependiente porque en este caso, cuando se ha hablado con la gerencia comercial y nos ha dicho, sí, efectivamente, el PBI comercial del Perú es el que afecta, el que puede estar afectando a nuestro ratio de pérdida de las cuentas por cobrar, entonces estamos entendiendo que que el ratio de pérdida es una variable dependiente y el PBI comercial una variable independiente. Entonces, es lo que nos puede decir el gerente comercial. También nos puede decir
otras variables, ¿no? Como el PBI comercial del Perú, puede ser usar la inflación, puede usar el riesgo país, decir, ¿no? El desempleo, etcétera. En este caso práctico hemos usado solo la variable PBI comercial. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque más allá de lo dicho, hay que aplicar la estadística y hay que establecer una correlación. Para eso necesitamos datos, más datos estadísticos, más datos históricos, ¿no? No sugerimos usar 2 años, 3 años, porque tal vez la información que salga no sea tan representativa. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso práctico se puede ver que la correlación es 85% o 0,85, es muy cercano a 1 o muy cercano al 100%, lo que quiere decir que hay una correlación altamente, casi perfecta, con relación entre el PBI y el ratio de pérdida, el PBI comercial del Perú. Entonces, con esto, con este cálculo, con este análisis de la correlación, podemos seguir trabajando tranquilos. Es conveniente que trabajar con una correlación a partir del 0,5 ya es aceptable, ¿no? Pero lo que sugerimos son correlaciones a partir del 0,7 o el 70%, ¿no? Para estar un poco más seguros y ser menos, estar menos cuestionados ahí en la correlación. Entonces, una vez que hemos establecido la correlación, la tarea es determinar el porcentaje para el 2024, porque como vemos aquí, hay porcentajes hasta el 2023. La tarea es determinar cuál va a ser el porcentaje para el 2024, que es precisamente el forward looking que se ha determinado aquí como 6,63. Entonces, para eso vamos a usar una ecuación lineal, porque es una regresión simple, hay solamente dos variables y donde es fx igual a mx más b. Esta es una ecuación que ya seguramente lo conocemos muchos, donde m es la pendiente, x es la variable independiente, b es el intersecto donde x vale 0 y y tiene un valor. Fx va a ser el valor de y, es decir, va a ser el valor de la variable dependiente en función a x. Entonces, la tarea es determinar cuál es el valor de m y cuál es el valor de b en base a los números que tenemos en la parte de arriba. Y eso se puede calcular de distintas maneras, por supuesto, y el cálculo que estamos introduciendo en este ejemplo es con la fórmula del Excel, con la fórmula estadística del Excel, donde se utiliza la fórmula para el intersecto, es decir, para B, para el término independiente, se utiliza la fórmula intersección eje, donde se tiene que poner la variable independiente, perdón, dependiente, que es Y, que en este caso es el ratio de pérdida y se tiene que colocar en la variable independiente y bueno, acá estoy calculando o poniendo también considerando que se considere o que se coloque en un redondeo, ¿ya? Pero con la intersección eje hasta aquí ya podemos tener el resultado. Y se tiene un resultado que el intersecto del valor de B es 0,0735. La pendiente, que es la tangente de la curva, ¿no? De una recta imaginaria en el plano cartesiano, eh, también se calcula con una fórmula donde eh, hay una fórmula en Excel que se llama pendiente, hay que colocar también el rango de datos estadísticos de la variable dependiente de Y, los datos estadísticos de la variable independiente y vamos a obtener el valor. Sale negativo porque se tiene que conversar con la correlación, ¿no? El tener una correlación negativa no hay que asustarnos. Lo que nos dice el signo es cuál es la dirección que tiene uno o la relación, valga la redundancia, que tiene uno con el otro, ¿no? Mientras que uno aumenta, el otro va a disminuir. Se entiende que en el PBI, mayor crecimiento económico, quiere decir que las empresas van a tener de repente más caja o ha producido más, va a tener mayor poder adquisitivo y va a poder cumplir con sus obligaciones y por lo tanto el ratio de incumplimiento va a ser menor, ¿no? Va por ahí con una lógica. Entonces es lo que significa el signo. Entonces la pendiente va de la mano con esta correlación obtenida. Con con estos datos ya tenemos la ecuación lineal donde m está representado aquí y b está también representado. Con ello vamos a calcular el valor de y para el 2024. Para determinar el valor de y o el valor del ratio, mejor dicho, el ratio de pérdida para el 2024, como ya dijo Ricardo, se utiliza
El PBI del 2025 proyectado porque va a ser que va a afectar a nuestra cartera que ha quedado pendiente por cobrar al cierre de 2024. En este caso, de acuerdo a los datos estadísticos del Banco Central de Reserva del Perú, la proyección para este año, 2025, al cierre de este año es 3,10. Con ello se ha determinado finalmente, reemplazando X aquí, X es 3,10, despejando la ecuación, sale 6,63. Y lo demás es el factor de ajuste que ya Ricardo lo ha explicado bastante bien. Eso es de mi parte, no me quiero desplayar más porque creo que estamos ahí con el tiempo. No sé, eso es todo. Felipe, Entiendo que la, muchísimas entiendo, Ricardo, gracias que por la tu... sesión de las preguntas van a estar más adelante, ¿no? O no Sí, sé. hay un orden que vamos a continuar. Ya. Eh, en primera instancia, le vamos a dar a Nathalie unos minutos para que nos dé información muy importante, mientras que ustedes van elaborando sus preguntas, las van colocando en el chat, o si alguno de ustedes quiere hacer de manera verbal, también estamos a disposición de ustedes. Por ahora, Natalia, adelante. Buenas noches, Ricardo. Gracias a adelantar el agradecimiento a ti y a Felipe por su espacio el día de hoy y también a todos los participantes. Estamos atentos a resolver sus preguntas. Antes de ello, quería comentar brevemente que el 11 de septiembre iniciamos nuestro programa 100 casos prácticos de NIT. Aquí tenemos expositores de Argentina, Fernando Casella, de Ecuador, Alexei Estrella, Lilian Murri, también de Argentina, Ricardo Mena desde Perú, Fernando Portus de Argentina, Diana Vega desde Colombia y Carlos Valle y Leopoldo Sánchez desde Perú. La idea de este programa es que pueda quedar clara la aplicación práctica de cada una de las normas. En cada sesión vamos a desarrollar 10 casos, son 10 sesiones. Vamos a ver la NIC 2 de inventarios, la NIC 8 de políticas contables, cambios de asignación contable y errores, la NIC 16 propiedad, planta y equipo, la NIC 36 deterioro del valor de los activos, NIC 37 provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, la NIF 16 arrendamientos, la NIF 9 instrumentos financieros, NIF 13 medición de valor razonable, NIF 15 ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes y NIC 38 activos intangibles. Lo interesante de este grupo, además del tema práctico se va a profundizar, es que vamos a poder compartir con expositores de varios países y también participantes de varios países de Latinoamérica. Tenemos una oferta especial preparada para ustedes, así que el día de mañana les vamos a mandar unos mensajitos. De todos modos, si alguien está muy interesado, nos puede ir escribiendo en el link que está en el chat. Gracias, Ricardo. Les doy pase Bien. nuevamente para responder las preguntas. Sí, Hernán nos plantea dos preguntas, dos consultas. Las variables macroeconómicas entonces pueden estar sujetas a cambios de un periodo fiscal a otro periodo fiscal dependiendo de las circunstancias internas de las compañías. Sí, o sea, en el Perú, Hernán, cada año se emite el marco macroeconómico multianual, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, el año ya corrido se plantea como histórico y se hace una nueva proyección. Por ejemplo, si nosotros estamos por trabajar el año al 31 de diciembre de 2024, tenemos la proyección del año 2025, ¿de acuerdo? Y trabajamos con esa proyección. Pero luego el año, y también se proyecta 26, 27, 28, ¿no? Se proyectan años siguientes, pero usamos solamente el año 2025. Luego se termina el año 2025 y al 31 de diciembre de 2025 tenemos que trabajar con la variable macroeconómica del año 2026, que puede ser diferente, Hernán, con respecto a la que se había proyectado el año anterior. La cuenta de activos por contratos que se debe registrar al final del periodo fiscal se representa como activos corrientes. Te consulta entonces
La contrapartida contable en un pasivo es un pasivo diferido para considerar posteriormente el ingreso. Gracias por tu ayuda. Ok, no. El activo por contrato, Hernán, tiene como contraparte ingreso. La única diferencia entre activo por contrato y cuentas por cobrar, técnicamente, porque luego en el Perú nuestro plan contable a los dos lo reconoce como cuentas por cobrar. Pero técnicamente, por ejemplo, una empresa constructora tiene un avance de obra, digamos que el total del contrato es $1.000.000 y para simplificar, digamos que tiene un avance del 60%. Entonces, al cierre del ejercicio, va a reconocer un activo del contrato por $600.000 y un ingreso por $600.000. O sea, la contraparte del activo por contrato es un ingreso. Eddie Amanca nos dice, por favor, la fuente del PBI comercial. Felipe, ¿puedes, Sí, puedes responder ahí? sí, dos cosas. Uno, que la fuente es el Banco Central de Reserva y lo que yo voy a hacer ahora mismo, compartir el link donde van a hacer la consulta directamente del Banco Central. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Felipe. Estamos hablando del Perú. En consecuencia, los bancos centrales de cada uno de los países informan sobre la información histórica. Acá hablamos del PBI comercial como ejemplo, ¿no? Pero también nos informan el PBI del país y nos informan el PBI de cada una de las actividades económicas, ¿ah? Para el caso peruano, Felipe va a enviar el link para que ustedes vean cómo conseguir esa información. Ah, excelente, Rubén. Qué buena pregunta. Para una empresa que apenas inició operaciones, ¿cómo se puede determinar el PCE dado que aún no tiene historia de cuentas por cobrar? Es importante, y te agradezco la pregunta, Rubén Castañeda, porque definitivamente ahí no tendríamos información histórica. En estos casos, siendo difícil poderlo obtener, Rubén, tenemos que buscar información de otras empresas que tengan un comportamiento paralelo. Generalmente, una empresa no parte de cero desde el punto de vista de su experiencia, ¿de acuerdo? Digamos, inicia operaciones, pero quizás tenga el grupo empresarial con un comportamiento similar para poder utilizar esos ratios, ¿no? Pero es un reto para el contador cuando la empresa inicia operaciones porque, digamos, en términos simples, tendríamos que decir que no se puede aplicar la historia. Y todos los métodos, no solamente el nuestro, sino el roll rate y otros métodos, todos parten de la información histórica. En consecuencia, no nos queda otra que hacer un estimado considerando como referente alguna empresa similar a la que nosotros estamos trabajando. Es un reto porque no es fácil conseguir esa información. Hernán Herrera nos pregunta a Felipe lo del factor de la correlación, cómo se obtuvo. Esa es una ecuación estadística, Hernán, que se determina aplicando una fórmula de correlación que la tenemos en en el Excel, pero te dejo a ti, Felipe, para que puedas ampliar al respecto. Sí, justamente lo que menciona Ricardo, ¿no? Es la fórmula de la ecuación lineal, de regresión lineal para calcular justamente este porcentaje. Lo que hay que hacer, como ya había mencionado, determinar la variable m de que es la pendiente de esta ecuación y la variable independiente. Al tener todos estos datos ya y el ratio, perdón, la variable macroeconómica proyectada en este caso para el 2025, al tener esos tres datos ya puedes despejar la ecuación y puedes obtener ya el ratio de pérdida proyectado, que es el forward-looking. Perfecto. Anthony Saki Naura nos hace una pregunta muy interesante eh, y que es si el seguro de crédito comercial o de cartera tiene implicancia en el cálculo. Sí, sí la tiene, Anthony. Nos ayuda
a neutralizar la pérdida. Imaginémonos algo así. Yo tengo una factura por cobrar comercial de $100.000 y el cliente nos ha pagado solo 80.000. E imaginemos que el seguro de crédito comercial me cubre hasta el 80%, entonces, o hasta el 90%, hasta una cifra que corresponda. Esa cifra, al yo tener seguro de crédito comercial, ya no la vamos a considerar como deteriorada, ¿no? O sea, tenemos que ajustar la cifra que yo tengo como deterioro, y acá es importante el concepto que tenemos al respecto. Un ratito. Anthony, que es el siguiente. ¿Qué nos interesa? Lo que damos por perdido, ¿de acuerdo? En consecuencia, si yo tengo un seguro de crédito comercial o tengo una garantía, lo que me queda como no cobrado no necesariamente es lo que yo voy a considerar como pérdida. A eso que me queda como no cobrado, le tengo que restar el impacto de recuperar a través del seguro de crédito comercial o el impacto de recuperar a través de la garantía. Y la diferencia será la pérdida, que esa diferencia es la que ya la comparo contra el saldo. Pero si tengo seguro de crédito comercial o tengo garantías, le tengo que restar esa cifra, ¿no? Ok, Natalia, ¿hay alguien que haya levantado la mano para alguna pregunta verbal o si no ya para pasar al sorteo? Gracias, Ricardo. No, no tenemos, se han respondido Perfecto, las preguntas. Señor Ricardo. perfecto, perfecto. Pasamos al sorteo entonces. Ok, un momento, por favor. Sí, Hernán pregunta, ¿resultaría también importante cuando las cuentas por cobrar tienen garantías reales? Sí, correcto. Cuando las cuentas por cobrar, ojo, nosotros estamos buscando, por eso fue importante la pregunta que hicimos, ¿no? ¿Qué es la pérdida crediticia esperada? La diferencia entre lo que yo tengo por cobrar de acuerdo al contrato menos lo que yo voy a recuperar. Y en esa recuperación voy a incluir también las garantías reales. Manuel Nava pregunta, ¿la deducción es deducible para... No, esa pérdida crediticia esperada, Manuel, en el Perú y en la mayor cantidad de legislaciones tributarias de Latinoamérica no es deducible. Igual lo que recomendamos acá es, por más que se hace un gran estimado, las empresas hagan una identificación de las partidas que tienen una antigüedad mayor a 12 meses, a 360 días, que en ese caso, haciendo la identificación, la norma los permite registrar. En otros términos, imagínate que yo tengo un gran gasto de 1 millón voy a hablar en dólares solo porque hay varios países. Tengo un gran gasto de $500.000, ¿ok? Haciendo mi revisión de las partidas que las puedo identificar en ese gran grupo, digo, por las mayores de 360 días, que la norma peruana me permite deducir, yo digo, qué cuentas están acá? Está la cuenta de la empresa A, de la empresa B y la empresa C. Y para propósito del registro, divido el gasto de cobranza dudosa identificado por clientes del gasto de cobranza dudosa estimado, que sería el diferencial. La sumatoria de los dos me daría los $500.000 que tengo de cobranza dudosa. Sin embargo, vía la cuenta de gasto de cobranza dudosa identificada, esa la puedo considerar como deducible. Y si la legislación, porque acá en el país cuando tengo sustento de gestión de cobranza, también es deducible, no solamente los mayores de 360 días, de acuerdo a la legislación de cada país, las cuentas que cumplan con esa condición las separo y solamente registro en la otra cuenta no es de provisión estimada general la diferencia. Eh, bueno, los hemos atendido con mucho gusto a todos y muchas gracias por sus preguntas. Pasamos Natalia, al sorteo. Gracias, Felipe, y gracias, Ricardo, por su explicación el día de hoy. Pasamos rápidamente al sorteo. Son 10 sesiones de 100 casos prácticos. Cada ganador podrá elegir una sesión.
nos vamos a comunicar con ustedes. Finalmente responde las preguntas. Samir, uy, no veo el apellido, Samir Echevarría desde Perú. Después, la web de cada empresa. Después, un video resumen de cada empresa. Además, Wilder Ramos desde Perú. para que conozcan la empresa, puedan ver en qué Yana Pinilla de Panamá. y en qué estamos. En base a estos elementos, Antonio Gómez de Perú. ¿cuál de las Vamos por el quinto ganador. fondos no reembolsables? Yadira Camey de Guatemala. Fondos no reembolsables, capital gratuito, sitio web, ideal para validar ideas, primeras pruebas. Viviana Torres de Ecuador. No siempre se puede. Guillermo Méndez de Guatemala. Si quieren, Nos quedan 3 ganadores. quieren Cecilia Lévano desde Perú. Vamos por los últimos 2. fondos de Gian Max Gómez desde Perú. Y el último o la última, Lisette González de Perú. Muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy y los esperamos desde el 11 de septiembre en nuestro programa de 100 casos prácticos de NIF, en donde podemos profundizar las normas que hemos incluido en el programa, que suelen ser las más relevantes en las empresas. Tenemos un precio especial para ustedes, como les comenté, así que estamos en contacto. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias especiales a Ricardo y a Felipe por su tiempo el día de hoy. Gracias, Natalie, por la invitación. Gracias, Felipe, por el complemento que ha estado excelente. Gracias a todos por haber participado, ¿no?